Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a Tiempo de Apóstoles y Profetas del día 28 de febrero de 2022. Culto profético, culto dedicado a la profecía del Señor y a las revelaciones que Él pone para sus hijos. La Biblia dice en Amós 3:7 que Él no hará nada sin que revele sus secretos sus siervos los profetas. Así que vamos a comenzar y nuestra hermana Gladys desde República Dominicana va a orar por ese culto. Adelante, hermana Gladys. Padre amado, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tú nos has permitido estar reunidos bajo tu gracia, Señor, como cada día lo vamos haciendo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de este nuevo día. Gracias por la vida, gracias por los alimentos que hemos recibido. Gracias, Señor, por tu mensaje, porque sabemos que cada día son nuevas para cada uno de nosotros. Padre, que la palabra de esta noche sea como el refresco en nuestra vida y que tú, Señor, nos dé la sabiduría para echarle el agua a la semilla para que dé buen fruto. En estas noches, Señor, tú te manifiestes, Padre, y tú cubra al profeta de una manera especial. Úsalo con el propósito que tú así ya tienes establecido en los cielos. Que la palabra, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones para edificar, Señor, cada día nuestra vida y aprender más de ti para darle a otro. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana Gladys. Bienvenida, Giselle. Bienvenido a todos los que están entrando. Tarde como siempre, pero bueno, entran. Así que vamos a una alabanza muy hermosa de Juan Carlos Alvarado. Así que vamos a escuchar a este hermano que tiene más de 30 años de ministro de Dios. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dile: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Diga al Señor: el Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Sí, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor
me faltará. Oh, nada, nada me faltará. Oh, nada me faltará. Bendiciones, hermanos, hermanas, bienvenidos a todos, bienvenido Washington y bueno, los que van llegando, vamos a comenzar. Bienvenido Washington. Gracias. Vamos a comenzar en horario, así ya todos podemos disfrutar de la noche en familia, así que y descansar. Bueno, que aquí es feriado, así que vamos a hablar de la palabra de Dios en estas festividades para el mundo, ¿no? De carnaval. ¿Podés leer, Mónica? O... Sí, apóstol. Bueno. De Miqueas 4, del 1 al 5. Creo que es el final del 5. Miqueas. Lo leímos ayer, antes de ayer. Me vino esta palabra de parte del Señor. Y ya comenzamos. Adelante. Del 1 al 5. Del 1 al 5, sí. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Amén. La palabra la reiteré porque el Señor está revelando, los sucesos mundiales están sucediendo y lo que aparentaba ser simplemente una principio de guerra o guerra ya es un combate establecido y hubo reunión hoy por la paz y no hubo solución y hay una presión fuerte mundial y esto va a afectar especialmente el hemisferio norte. Fíjense que está afectando la parte oriental de Europa, que es Rusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, y son países que van a estar muy afectados por lo que tiene que ver con combates. Pero la peor guerra es la que viene y es la económica. Los Estados Unidos, esto ya lo había anticipado yo, que caerían las bolsas mundiales, que subirían mucho los precios, habría grandes problemas en tanto en los Estados Unidos como sus aliados, y del otro lado también lo mismo, porque hay el mundo tal cual lo conocemos antes de la pandemia cambió totalmente y ahora van a cambiar también por la economía. Los países emergentes, los países que despectivamente dice Estados Unidos que somos emergentes, seremos verdaderamente proveedores de grandes riquezas. Y viene un tiempo bueno, especialmente para Sudamérica y España. Viene también, y digo España porque va a ser lo único que se salve de muchos problemas que vienen sobre el centro europeo, Alemania, Francia, Inglaterra mismo. Y todo no es por guerra, sino porque son realmente batallas económicas. El Señor me ha mostrado cómo sucederá que en los últimos días, en estos tiempos, el monte de la casa del Señor será establecido
como cabeza de naciones. O sea que los hijos de Dios, los hijos del reino, vamos a estar a la cabeza de todo lo que viene en el mundo. Porque ya, por ejemplo, no sé si lo voy a poder explicar en un idioma entendible para todos, ¿sí? Pero existe un convenio entre todas las naciones de la Tierra que se llama el SWIFT, SWIT. Y eso es un convenio por el cual, cuando alguien quiere comprar o vender entre países, lo tiene que hacer vía bancaria para que no sea lavado de dinero o dinero negro. Tiene que declarar. Y ese código SWIFT lo tiene un banco, no lo tiene una persona. Yo particularmente no puedo de más de $10,000 enviarle a una persona. No se puede. ¿Por qué? Porque justamente ese convenio SWIFT hace que estén protegidos de lavado de dinero y de dinero sucio, de narcotráfico y otras cosas. Le acaban de quitar a Rusia la membresía, están mandando la bancarrota a los bancos rusos por el tema de desafiliarlos de ese código SWIFT. O sea, eso implica que todo lo que un país como Rusia, gigante, exportaba, gas, petróleo, alimento y todo, no lo puede hacer más. Entonces, usted dice, bueno, Rusia se va a rendir, Rusia va a caer. No. Apareció China y China dice, no te preocupes, que todo lo que no le vendas a Europa, me lo vas a vender a mí y yo te lo pago por anticipado. O sea, tal cual dice la palabra de Dios en esta parte, en Apocalipsis, en toda la Biblia, porque hoy no es el tema central esto, pero se los quiero explicar, en todo lo que es la economía mundial, el mercado globalizado, se va a caer a pedazos. Nace una nueva economía. Entonces va a hacer que dos bloques bien definidos, los Estados Unidos y todos los que se van atrás, y Rusia, China, India, que son los países más poblados del mundo, establecerán otro mundo paralelo, no dependiendo ya de una moneda como el dólar, no dependiendo ya de otras cosas. Cada nación, cada grupo va a crear nuevas monedas. La Biblia habla de la caída económica, habla del establecimiento de un nuevo gobierno y muchos se agruparán y no serán más de 5. Y esto es lo que viene ahora. Pasó la pandemia, está pasando, pero viene lo peor, la economía. Porque esto aumentará la inflación en todo el mundo. ¿Y qué es la inflación? El aumento de precios indiscriminado, ¿sí? Por parte de comerciantes, por gente y de otro tipo. Pero en cuanto nos toca a nosotros, en nada, porque nosotros somos hijos de Dios. Donde te encuentres, Dios te protegerá, Dios te salvará, Dios te va a bendecir. Eso lo tenemos que tener en claro. Y dice el versículo 2 de Miqueas, vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. Si subís al monte de Sión, si subís al monte de Dios, si subís en oración, quiere decir, Dios te va a instruir qué caminos tomar. Para que nosotros andemos por siempre en las sendas de Dios, nosotros, nuestra familia y todos los que habitamos en esta tierra. Pero muchos perecerán, y no por guerra, porque lo peor que viene son este tipo de medidas económicas que van detrás de lo que es la presencia de un ejército. Viene un tiempo donde el mundo, para que tenga idea, Ucrania, que está en las noticias hoy todo el día, junto con Rusia, producen el 40% del aceite, el aceite de girasol, el aceite de oliva, y también el petróleo y el gas, más del 50% de lo que consume el mundo entero. Al cerrarse, al sacar a Rusia del SWIFT, de este código internacional, ya no va a poder vender gas, ya no va a poder vender los cereales, ya no va a poder exportar todo lo que exportaba. Pero apareció China y dice, yo te compro todo. O sea que no hay cero pérdida. Pero para que me entienda bien, la pérdida será porque los precios aumentan. Ya se dispararon los precios del aceite,
de la harina, de lo que es producción de materia prima. Y esto es lo que está escrito en la Biblia. La carestía de los aumentos de comidas y otras cosas. Lo que viene como beneficio es que muchas migraciones habrá. Migraciones de pueblos enteros, de gente que huyen de violencias y de otras cosas, pero fundamentalmente del hambre. Y estamos en una época donde esta palabra se cumplirá y dice que los hijos de Dios, porque Dios va a juzgar a muchos pueblos y a muchos enjuiciará naciones poderosas y lejanas, o sea, lejos de los hijos de Dios, porque Él va a reunir antes que venga el día tremendo del Señor, dice la palabra en Malaquías, en una tierra. Y Dios reveló a muchos ya que la tierra prometida es Sudamérica, ¿sí? Sudamérica, porque ahí hay producción de todo. Lo que está haciendo el Señor, permitiendo que haya gobiernos de transición en todos nuestros países para que fluya como río la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios me reveló. Ya las espadas ya no se forjarán, sino que se transformarán con ese hierro en rejas de arado. ¿Qué quiere decir? Simbólicamente viene un tiempo de alta productividad, producción de grandes sembradíos en todo Sudamérica. Y las lanzas ya no serán usadas, sino que habrá espada, nación contra nación no se levantará más y ni se adiestrarán para la guerra. Terminado esto, se acaba la historia de conflicto entre las naciones, pero todo el conflicto transcurrirá en esa región del mundo y luego en Oriente, y tengan mucha atención cuando escuchen la palabra que hay influencias turcas, porque Turquía es un país que tiene una parte de Europa y una parte en Asia, su mayor parte en Asia y una parte en Turquía. Pero esto es lo que viene. Ahora, ¿en qué afecta a los hijos de Dios? Que vamos a tener que tener un tiempo mayor de oración, de ayuno y evangelizar, predicar el nombre del Señor a toda criatura. Andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nadie podrá atemorizarte porque la boca del Señor de los ejércitos habló. ¿Y qué significa esto? La boca del Señor de los ejércitos habló. Que la boca de Dios, la palabra de Dios, se cumple. Y hay promesa para tu vida. Amén. Pero hoy anuncié que quería, como estamos en época de carnavales aquí y en casi todo el mundo, se celebra en esta fecha porque es un tiempo después de la Cuaresma, viene del tiempo después de la Pascua judía. Y el carnaval, como así se define, no es una fiesta religiosa, porque la palabra carnaval dice en la tradición de los adoradores que estaban mezclados en el tiempo de Moisés, adoraban a un dios llamado Baal, o el dios pez. Y este diablo, el sacrificio más grande era no solamente la sangre, sino entregar los cuerpos al pecado, ya sea en acciones viles, despreciables, sodomía, homosexualidad, lesbianismo. Y es una palabra compuesta que viene del antiguo griego, que significa carne para Baal, carnival. Llegó hasta nuestros días como carnival. Y mucha gente se pregunta entonces, ¿qué es carnaval y sus tradiciones? El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan en las calles, cantan desenfrenadamente, desfiles, fiestas de las calles, a pesar de las diferencias de su celebración, es común la de ser un periodo de permisividad y descontrol. Aquí en mi país, cuando se hablaba del carnaval en los años 50, la familia participaba, era algo sano, se disfrazaban, pero fue el primer lugar donde, porque aquí había una ley muy dura y férrea contra
el travestismo, contra la homosexualidad, que se vistieran de mujer o hombre de mujer, iban presos, pero luego el único lugar que tenían los homosexuales, las lesbianas, para vestirse del sexo opuesto sin ser detenidos, eran estos 4 días de carnaval. Porque no nos engañemos, la homosexualidad está desde el principio de los días, del tiempo. Está desde el tiempo de Moisés, está desde el tiempo de los faraones. En la mitología mesopotámica, o sea, la Mesopotamia, Baal significa el señor, el dueño, el amo, la deidad cananea más importante para ellos, que controlaba las lluvias, las tormentas y por lo tanto la agricultura, la riqueza. Los cananeos creían que proporcionaba prosperidad económica por medio de buenas cosechas y grandes rebaños. Pero entonces piense conmigo el significado carnaval y de dónde viene. Y acá hay muchas versiones del origen de la palabra carnaval, pero yo me quedé con 2. La palabra carnaval, del latín carnevale, significa despedida de la carne que no se comerá los siguientes 40 días de la cuaresma cristiana. La religión católica aún practica este tipo de ayunos, llamado cuaresma, que son 40 días antes de la Pascua. Exactamente la Pascua judía, la Iglesia Católica Apostólica Romana toma esta tradición y hace una abstención del consumo de carne. Ustedes vieron que en Semana Santa muchos países solamente el viernes no se puede comer carne, según la religión católica, pero muchos hacen esto, la cuaresma. Y termina, según, con sacrificios en honor a la Carna, hija de Heleno, dios de los habas y tocino, de las habas y el tocino, o sea, de la carne y de las habas, habichuelas serían. Entonces, podemos entender que esta tradición viene de los tiempos de Baal. Y si nosotros nos fijamos en la historia, y hoy día está actualmente gobernando el Vaticano como el Papa de la Iglesia Católica, Francisco. Pero fíjense que hace más de 2000 y pico de años que se viene celebrando, cada vez que hay una celebración importante, el Papa aparece con un sombrero extraño que tiene una cruz dorada y tiene una forma así apuntada, que parece la cúpula de una catedral. Pero eso en realidad, si usted lo puede buscar en internet también, va a ver que es un pez. Tiene la forma de la boca de un pez. Y oh casualidad que Baal se lo identificaba como el dios pez. Con un pez se lo identificaba. Y muchos rituales que hoy día practica el Vaticano y la Iglesia Católica tienen su origen en dioses paganos. En la Biblia, el dios Baal era llamado uno de los dioses falsos, el cual los hebreos rendían culto en algunas ocasiones cuando se alejaban de su dios principal, que era Yahvé, los propios judíos. Pero fue adorado por los fenicios junto al dios Dagón, el más importante de los dioses. Los que eran politeístas tenían un dios principal siempre. Ahora, ¿por qué se celebra el carnaval? Usted ya vio que la cuaresma, si alguno ha participado en la Iglesia Católica antes, va a entender esto. Mi familia era muy católica, éramos muy practicantes, no solamente esos que iban a la iglesia, pero mi madre, mis abuelas, todos participaban de todo, de procesiones, de todo ese tipo de cosas. Y la cuaresma era realmente importante. Pero Dios no te pide sacrificios. La salvación no viene por una cuaresma. O sea que es un espíritu de engaño. Directamente Baal, les rendían culto apartándose de Dios. Recuerde cuando el profeta Elías tuvo que enfrentar a los 400 profetas de Baal. Y también
era muy frecuente que los que adoraban a Baal también adorasen al dios Dagón de los fenicios. Ahora, se supone que el término carnaval proviene del latín, la lengua latín que dice carne levarium, que significa quitar la carne. O sea, la Iglesia Católica lo cambió, el verdadero significado es carne para Baal, sacrificio para Baal, sodomía, pecado. Pero ellos lo cambiaron para diciendo, quitamos la carne, quitamos la prohibición religiosa del consumo de carne y la vamos a hacer durante 40 días, que dice la Cuaresma. Esto viene de 500, 600 años atrás. Pero durante la Cuaresma había grandes aberraciones, grandes procesiones, como llama la Iglesia Católica, donde se cometían todo tipo de atropellos. ¿Qué significan los carnavales en la Biblia? La Biblia dice, no te dejes engañar más. El carnaval es carne para Baal, como disfraz, con disfraz de tradición, de cristianismo, puede ser con folclore. La palabra inglesa significa ciencia del pueblo, aquello que va en contra de los mandamientos que nos da la ciencia de Dios. Es decir, la palabra que está en la Biblia es la valedera de principio a fin. ¿Qué es el significado? Y hay distintos tipos de carnaval en el mundo. La fiesta que actualmente se conoce como carnaval fue un término propuesto en la Iglesia Católica en la Edad Media que significaba el sacrificio, el abandono de la carne o descanso de la carne para entrar a la sobriedad de la Cuaresma y de la vida cristiana, pero esto realmente no era así. ¿Qué es el carnaval para los cristianos, para nosotros? El carnaval, en cada país, aquí es ley, se debe celebrar el carnaval cuando muchos años se lo había prohibido. Volvió. Y es una fiesta de 3 días, no de 4, y países con tradición cristiana antes de iniciar la Cuaresma. Por tanto, el carnaval significa despedida de la carne, o sea que 40 días posteriores va a ser la Pascua. Y esto se practica en muchos países por ley, pero no como lo vemos habitualmente en un nivel de depravación de mujeres semidesnudas, hombres homosexuales. Esto es lo que está ocurriendo hoy aquí. En Sudamérica es famoso el Carnaval de Brasil, aquí también hay mucho de eso, pero realmente es, carnaval se lo asocia con libertinaje. Para un cristiano esto es libertinaje, es Sodoma y Gomorra recorriendo las calles, planteando su poderío y adorando a dioses falsos y apartándose de la palabra. Por eso nosotros no podemos participar, ni siquiera mirar. En Brasil, por ejemplo, los cristianos evangélicos, cuando viene el tiempo de carnaval, se van a retiros espirituales, se van a los montes, dejando la ciudad para no ser contaminados por la intensa y la inmensa cantidad, yo les llamo bichos, insectos, enfermos, las huestes del diablo, que salen a hacer descontrol. Muere muchísima gente, por ejemplo, en el carnaval tan famoso de Río. Hay asesinatos, tiros, disparos, ebriedad, fornicación. Eso es lo que es el carnaval que se conoce como carne para Baal. Y su característica común es el descontrol, la permisividad de todo lo que se pueda ocurrir. Mucha droga, mucho sexo, hasta lo he visto yo en ciudades como Curitiba, la quinta ciudad grande de Brasil, que la gente fornicando en la calle. Miles de personas, niños que iban, gente y parejas y gente fornicando en la calle. Eso es lo que desata el dios Baal, que no es el dios de la prosperidad, sino que es un dios pagano, pero muy fuerte. ¿Qué es y por qué se celebra el carnaval? En todos los países, de distintas maneras. Hay un carnaval andino que viene del tiempo de los incas,
especialmente en la región de Ecuador, Perú, norte de Chile y Argentina, que se honra a la madre tierra, se llama la cacharpaya y es un carnaval que se festeja con harina. Se arrojan harina blanca y luego hacen pactos con la tierra. Se disfrazan de cada uno de los personajes que eran parte del panteón. Panteón se llama a los el listado de dioses que tenían aquí en Sudamérica. Como podemos ver, puede diferir un poco el disfraz, un poco la manera, pero siempre es el mismo. Satanás induciendo al pecado. Satanás induciendo a pecado de carne. Satanás induciendo a todo el mundo a no obedecer la voz de Dios. Baal fue adorado como Dios principal y los fenicios también. Ahora, en los carnavales, especialmente en Sudamérica, en los países como Argentina y Brasil, perdón, se corona un rey en el carnaval y se corona al rey Momo. ¿Y qué es? ¿De dónde sale el rey Momo? El rey del carnaval. Siempre es escenificado, personificado por un hombre muy gordo, obeso, bebedor de abundante vino, y es el que permite y bendice, en su lenguaje, bendice todo tipo de aberraciones que puedan ocurrir en el carnaval. Momo es conocido como el personaje principal del carnaval, por lo que durante estas festividades tienen una aparición muy importante y el momento en el que éste es coronado, o sea, hay una coronación del rey de carnaval, ofendiendo a Dios, es aplaudido y elogiado por la multitud y se lo corona como el rey de carnaval. Pero ¿quién es realmente? ¿Qué espíritu es Momo? La aparición de este personaje en el inicio de las festividades del carnaval. Generalmente para este papel se elige un hombre alto y gordo. Fíjense que es obeso, desenfrenado al comer y bebedor, lo más grande que pueda. ¿Y de dónde viene Momo? La palabra latín momus significa Dios de la burla. Es el típico espíritu burlón, engañador, mentiroso. Pero no es solamente un espíritu, sino que es un principado muy grande y tremendo que afecta familias y generaciones enteras. En la antigua Roma se rendía culto a un dios llamado Momo, que según las leyendas era el rey de las críticas y las burlas. O sea, desata críticas y burlas hacia el pueblo de Dios. Desata pecado y fornicación. Desata la carne, la permisividad, la ebriedad y tantos otros pecados. Cuando se festeja esos 3 días de carnaval, en el medio de la cuaresma, que sería lo supuestamente cristiano, yo no comparto esa idea, es un ayuno de carne durante 40 días antes de la Pascua, dice la palabra. Pero han tomado y han extractado los católicos para hacer otra cosa. Entonces, era considerado Momo, ¿sí?, también por ser hijo del sueño y de la noche. Era considerado el dios de la noche. Era considerado en el panteón romano, por ejemplo, por sus constantes bromas, chistes que no tienen nada de pudor y con grotescas representaciones. Y este divertía a los dioses de Roma y del Olimpo con sus locuras. Esto es lo que dice la mitología. Y los adoradores de Momo andaban corriendo en la noche con antorchas encendidas, coronados con flores. Siempre tenían una corona de flores. Si usted ve una representación en Google del dios Momo, lo va a ver muy gordo, semidesnudo, alto y con corona de flores. ¿Sí? Enmascarados, porque nunca mostraban el rostro, el Momo y sus seguidores, y cantando al son de instrumentos musicales. O sea, lo que parece ser una fiesta alegre y divertida y tanta gente que se queda maravillado
por el carnaval, por ejemplo, en Brasil, que debe ser el festejo más grande del mundo, pero pagano. Momo siempre va a poner entre la gente que participa todo tipo de pecados. Momo es la representación de la burla, de la crítica, es un envidioso al que le gusta hacer bromas acerca de los demás, tratando de llamar la atención y ganar la atención de las personas. Según la mitología griega, Momo fue expulsado del Olimpo a causa de una de sus bromas jocosas hacia Hefesto, Poseidón y Atenea. Estos tres dioses son los principales del panteón griego. Fíjense que estamos recorriendo diferentes culturas antiguas y siempre aparece dos principados muy fuertes, Baal y Momo, que es coronado, la fiesta, el último día de carnaval, es coronado, y en la antigua Grecia era coronado, y en Roma era coronado con una orgía, desenfreno total. Las familias patricias romanas, que uno los ve en las películas de Hollywood, como los grandes héroes, Julio César y todo, eran todos los césares romanos bisexuales. Tenían relaciones carnales con hombres y mujeres y aún de la propia familia. Se sabe que 2 de los grandes césares, eran 12, no fueron más, han tenido sexo con su propia madre. Esto era la depravación que impartía en aquellos tiempos Momo y Sig hasta nuestros días. Por eso el Evangelio viene a oponerse completamente a todo ese tipo de festejos. Generalmente, ya en el medioevo, se lo representaba como un arlequín. Arlequín era ese con un gorro con cascabeles, el que divertía al rey, y escondido sobre una máscara levanta el rostro de los demás o del suyo propio, acompañado de un palo tosco, mal labrado en forma de cetro. O sea que no era un cetro de oro como tenían los reyes de la época, sino de palo. Y en la terminación tenía una cabeza tallada a mano. Esto es muy simbólico de lo que hace el arlequín, que es el mismo espíritu vestido de otra manera. Simboliza el desenfreno y la locura. Fíjese a dónde lleva este tipo de principados y fortalezas. El carnaval, como ya lo sabemos, es una fiesta pagana que tiene origen hace 5.000 años. Se comenzó en Sumeria y en Egipto. Fíjese, desde que el pueblo salió de la tierra, practicaban el carnaval. El éxodo ocurrió 5.782 años atrás. Y ya desde ese tiempo se practicaba ese tipo de fiestas impulsadas, por eso se llaman fiestas saturnales, de Saturno del Imperio Romano. Los romanos rendían culto al dios Saturno, que es el señor de las cosechas. Y la festividad era un hito de purificación que se hacía en el mes de febrero. Qué casualidad, ¿no es cierto? La purificación, decía que traía Saturno, la cosecha abundante. Y recordemos que en ese tipo de lugares era invierno, no habría cosechas abundantes. Pero la leyenda dice que Saturno, Arlequín, Momo y todo cambian de nombre, pero en realidad es lo mismo. Al traer el desenfreno, el placer, la lujuria, la desesperación en el pueblo, traían bendición aún en invierno. En esta fiesta los romanos se entregaban a los designios de una deidad de la mitología griega. Era Momo, otra vez Momo, dios de la crítica y la burla, y durante el festejo los griegos daban rienda suelta a la locura y al desenfreno. Todo se podía hacer. Usted sabe que hay se llama bestialidad o bestialismo. Tenían relaciones con bestias, con cabras, con lo que sea. Luego de la Edad Media,
ya la costumbre que las personas para estas fechas hicieran diferentes bromas escondidos detrás de un disfraz, ya en el medioevo. Y durante la celebración y coronación de Momo se hace también entrega, escuche bien, hay un acto al final de carnaval, que esto es muy importante, entrega de las llaves de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Consagrar la ciudad al desenfreno, al descontrol. Y la coronación significa, simbólicamente, por la palabra de Dios, es coronado, es levantado sobre los demás, rey. De modo que el rey Momo es el personaje principal de los carnavales. Y así como el Señor que coronan y sientan en un trono, lo declaran blasfemando contra Dios y ofendiendo a Dios, porque nosotros tenemos un solo Dios, una sola palabra y un solo Redentor que es Cristo. Esto es una burla habitual. Y este Momo en Brasil, yo recuerdo estando en Río de Janeiro, era época de carnavales, yo fui a predicar a un retiro de una iglesia muy grande allí y casi cometo un delito, porque me dieron ganas de tomar una ametralladora y matar a todos los degenerados que estaban haciendo, ¿sabe qué? Desfilaban por el Zambódromo, como le dicen ellos, con un Jesucristo homosexual, que besaba a todos los hombres que estaban ahí dando vueltas, ofendiendo la imagen de Jesucristo, ofendiendo mi corazón y el de tantos cristianos creyentes, ¿sí? Burla, engaño, mentira. Y es el líder, este Momo, de muchos espíritus inmundos, son millares que son estafadores, engañadores. Momo es el padre de la irreverencia y el engaño. Y es a Satanás que le dio la instrucción de esconderse tras tradiciones de cada país, del folclore, la cultura, y ha engañado a muchos tras la apariencia de una falsa deidad. No es de un Dios. No olvidemos que Satanás fue echado del cielo por pretender el trono de Dios. Y no puede haber ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra ningún rey. El único rey es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se celebra en las prácticas inmundas la coronación de un usurpador como Momo, se está cayendo en el juego de Satanás, quien es el dueño de esas festividades paganas. El carnaval es la fiesta que entrona a Momo, el dios de la burla, de la mentira, que le otorga dominio de la ciudad. En el acto simbólico, como te dije, le entregan las llaves de la ciudad. El intendente, el alcalde de Río de Janeiro le estaba entregando el último día en la coronación, en un acto simbólico, las llaves de la ciudad. Y eso trae pecado, muerte, destrucción, porque va 100% contra la palabra de Dios. Como te decía, solo hay un rey y ese es nuestro Señor, Salvador. Amados hermanos, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembra en la tierra, también eso recoge. O sea que todos los seguidores del carnaval y de Momo y tantos demonios, ¿sabe lo que están haciendo? Van a recibir el doble de lo que sembraron. ¿Y qué sembraron? Orgías, carne, mentiras, destrucción, burla, oprobio. Todo eso lo que sembraron lo van a cosechar, porque está escrito en la palabra de Dios. La idolatría, es la adoración a falsos dioses, lo que es abominación a los ojos de Dios. Y esto es un llamado de alerta al mundo a no participar de estas fiestas paganas. Porque muchas veces me decían, no, pero los chicos se divierten, los niños se tiran espuma, es eso, es divertido el carnaval. Pero yo le doy la verdad porque todo es consagrado. Cuando se consagra a Momo, cuando se consagra al dios de carnaval, llámese como se llame, una tierra queda maldita, queda arrasada, una ciudad queda destruida. Inmediatamente Satanás, terminado el accionar de Momo, empieza
una tarea devastadora de destrucción de las personas. Y voy a leer el libro del Éxodo 20, versículo 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, que visito la maldad, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Visito, otra traducción dice, corrijo, voy, restauro. Y hago de la generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, la prohibición de tener dioses ajenos, de honrar todo tipo de festividad pagana, porque no es más que festividad pagana, permisiva, honrar a ese tipo de demonios con participación, es de renunciar a Cristo. Yo no puedo renunciar a Cristo. Yo me enamoré de Jesús hace muchos años, pero debemos sacarle la máscara, porque Dios nos dio el poder y la autoridad de quitársela, nos dio la espada de la palabra, nos dio el poder para que todo esto no ocurra. Y recuerdo cuando yo le dije al alcalde de Curitiba que nunca más iba a haber carnaval, y dicho y hecho, él era católico, apostólico y romano, la Iglesia Católica apoyaba el carnaval porque generaba mucho dinero en donaciones para la iglesia. Ellos decían, con el dinero del carnaval ayudamos a los pobres, ponemos, no sé, un montón de cosas, pero realmente el desenfreno y el descontrol, el peligro que es para cualquier ser humano normal caminar por una calle de Río de Janeiro cuando hay carnaval. Podés ser acuchillado, muerto, destruido. Y la gente, usted la ve, lo que filma la televisión, el zambódromo, las luces, las comparsas, las escuelas de samba se llaman. Es terrible lo que desatan en una ciudad entera. Y fíjese que la culminación, el último día, que es hoy, el último día le entregan las llaves de la ciudad. Y esto está ocurriendo ahora en muchas partes del mundo. Le están entregando a principados las llaves de la ciudad. Pero se olvidaron de algo, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nunca va a entregar ninguna ciudad del mundo, ni ningún poder será, porque estamos en tiempo de la vuelta de Jesús. Estamos en el tiempo donde Jesús está volviendo para reinar. Y Él es el único rey. Ni Momo, ni Baal, ninguno de esos delincuentes, diría yo, espirituales, puede ser levantado como rey. Pero dice la palabra que tenemos que estar atentos, expectantes, conocedores de la palabra en estos tiempos para no caer en las artimañas de estos principados y potestades, que muchas veces están encarnados en personas. Perdón. Y las personas que inocentemente participan de esto pueden ser rescatadas. ¿Por quién? Por la palabra de Dios y la iglesia. Aquí es muy importante que la iglesia de Cristo en carnavales no se vaya a dormir. Recuerdo allá por el año 2000, creo que era 2000 o 99, 2001, reunimos todas las iglesias de una gran ciudad de Curitiba, alquilamos un autobús de esos turísticos que tiene la parte de arriba al aire libre, y yo le pedí personalmente, luego de que el hijo del intendente, el alcalde de aquel tiempo, se sanara de su vista, vía la intercesión que yo hice, que nos permitieran desfilar en el Zambódromo con todos los pastores y los jóvenes cristianos que se atrevieran, como últimos. Primero pasó el pecado, la lujuria, las mujeres semidesnudas, hombres homosexuales, mujeres, un descontrol. Pero detrás iba el ómnibus con los pastores y más de 5.000 jóvenes
de todas las iglesias de esa ciudad de Curitiba cantando salmos a Dios. Era como que pasábamos limpiando toda la basura y la mugre que habían dejado estos. Y la ciudad cambió. Al año próximo, este hombre, Beto Rilla es su nombre, fue elegido gobernador del estado. Ya no era solo alcalde de la ciudad, sino que fue elegido gobernador. Y tuvo el coraje de prohibir el carnaval. Tuvo el coraje de decir, no, aquí no hay más carnaval, no hay sambódromo. Y duró hasta que hace poco tiempo volvió a ganar un enviado de Satanás y volvieron al carnaval. El diablo no se va a rendir. El diablo trabaja de diablo, como digo yo, 24 horas por día y trabaja todo el día. ¿Para qué? Para tratar de impedir la voluntad de Dios. Pero Cristo le venció. Avísenle al diablo que Cristo venció la muerte, le arrebató todas las almas que él tenía cautivas y todos pertenecemos a él. Los que estamos dentro de la iglesia y los que están fuera, porque la lista ya fue escrita en el principio de los tiempos. Quería hoy mostrarles esto y mostrarles lo que viene ahora en este tiempo con esta palabra que di de Miqueas, pero viene también la destrucción de todos estos ídolos, todos estos principados, porque está pasando algo fundamental y tremendo. Todas las señales que la Biblia dice, todas se están cumpliendo. Hoy se estaba hablando ya de un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial, con dos ejes, dos grupos grandes, como te dije al principio, pero con moneda propia. Ya el dólar no será más la moneda patrón del mundo, se cae, va a haber inflaciones gigantescas, va a haber montones de cosas. Si quiere un consejo para su familia, rodilla, doble y oración y ayuno al Señor. Porque ninguna plaga te tocará y ellos van a perder todo su dinero, sus riquezas que vendrá a tu mano. El dinero ya no será la moneda de cambio, vendrán nuevas monedas, como han aparecido el Bitcoin y esto y lo otro, aparecerán ahora. Porque el diablo quiere destruir la mayor cantidad de vidas que él pueda. Pero nosotros, los hijos de Dios, seremos bendecidos, prosperados y tremendamente llenos de la paz de Cristo. Podemos hablar mucho. Por eso siempre enseño yo a mis discípulos que antes de ir a una ciudad, antes de ir a reprender o a hacer conquista o batalla espiritual, hay que conocer la mitología, los dioses y toda la historia de un lugar. Hoy conversaba con una hermana del Paraguay, no sé si se acuerdan de Jazmín, que perteneció a nuestro grupo y todo, ahora vive en un lugar donde ni siquiera hay internet, un poco más me dice que se tiene que subir un árbol, por eso no está participando. Pero hay una ley que escribió un presidente paraguayo allá por el año 1872. Hubo una guerra, para los que no saben, entre Argentina, Brasil y Uruguay. Le declararon la guerra al Paraguay, que en ese tiempo era la aduana del mundo. Era un país rico, próspero. Provincias que hoy son argentinas pertenecían al Paraguay. Era presidido por un brigadier, Francisco Solano López. Había prosperidad, oro, riquezas, palacios en la nación del Paraguay. Y luego de esa guerra, porque los últimos combates fueron contra niños de 12 y 13 años que combatían contra los ejércitos argentinos y brasileños y uruguayos profesionales, provocó que no queden prácticamente hombres en edad de procrear. Y primero hubo un gobierno de los vencedores, los tres países, luego, hasta que viene este presidente y emite una ley en la cual, que era un orgullo patriótico, era algo que los hombres que habían quedado en Paraguay podían tener todas las mujeres que quisieran, podían tener relaciones con todas las mujeres, y esto avalado por el arzobispo del Paraguay. O sea, un cura católico, un padre, un cardenal, lo que sea,
avaló todo esto y se transformó en una ley nacional. Permitía, ¿para qué? Decía la ley que todos los hombres del Paraguay debían embarazar a cuanta mujer quisieran, con un libertinaje total, la podían tener en su casa, casarse, tenerla, no sé, una aberración total para que la raza guaraní, la raza original, no se perdiera. Entonces era un acto patriótico. Entonces tenían un hijo con una, un hijo con otra, un hijo por acá, por allá, pero la única obligación de ese hombre era darle el apellido. Y al día de hoy, yo llevo más de 14 años teniendo grupos, iglesias en el Paraguay, ministrando el Paraguay, uno se encuentra con que un hombre tiene 7 hijos, todos con mujeres distintas. No se hace cargo de la mujer, no, los matrimonios son muy inestables y hay infinidad de mujeres solas en toda la nación de Paraguay y niños que crecen sin padre. Eso es una acción típica de un principado que atacó el país, primero a través de una guerra feroz, porque ¿dónde nace? En el pecado del propio presidente o brigadier de la nación paraguaya. Él tenía su familia y también un amante que se la trajo de Irlanda. Fíjese cómo maldijo a las mujeres. Y si nosotros tomamos lo que dice la Biblia, si esta ley, después mañana voy a corroborar exactamente la fecha porque no encontré el escrito que tenía, pero le voy a preguntar a un senador de Paraguay amigo que él sabe toda la historia. Hay otro pastor, Tito Díez, de Foz de Iguazú, de Puerto Estrenas, que es la parte paraguaya, que sabe muy bien la ley esta. Ley nacional, votada por diputados, por la primer Cámara de Diputados, formada luego de la guerra, que no solo debían darle el apellido, sino que los honraban por ser verdaderos paraguayos orgullosos de su raza. Fíjense la aberración que el diablo llegó a cometer. Y si contamos, muchas veces le he dicho que me gusta mucho la genealogía, es el estudio de las generaciones. La edad promedio de vida era 50, 60 años. Si esto ocurrió en 1872, quiere decir que la primera generación llegó hasta 1920. Luego la segunda, gente nacida entre el 20 y el 30, le agregamos 60 años más, llegamos a los años 80. De los 80 al 2000. Al día de hoy estamos entre la tercera y cuarta generación de mujeres que sufren este tipo de cosas hoy día. Está lleno, mire que ministro gente muchísima en Paraguay cada vez que viajo, hago sanidad interior, liberación, es un flagelo verdaderamente. Pero ¿por qué tiene tanto poder? Porque fue escrito, fue declarado, fue decretado como ley de la nación. Luego, por supuesto, la abolieron, luego un montón de cosas, pero hoy se da el caso con jóvenes menores de 30 años, nadie se quiere casar, hay un maltrato hacia las mujeres muy feroz, las mujeres solo tienen que acatar lo que el hombre dice, pero hay un espíritu que da vueltas allí en las mujeres que parece ser que cuando peor las tratan, más se vuelven locas por ese hombre. Hay peleas entre mujeres y no es que falten hombres, pero hay muchas de esas cosas que pasaban hace 4 generaciones. Por eso fíjese que nadie se ha tomado el trabajo, y lo he hablado con pastores del Paraguay, de unirse la iglesia para romper las cadenas de ese tipo de actividad. Hay leyendas, hay mitos, hay un montón de cosas que ocurren no solo en Paraguay, sino que en todo el mundo. Pero estamos hablando de que esos son espíritus territoriales y principados muy poderosos que marcan una nación. La soberbia de un presidente, el paraguayo, la soberbia de los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay,
llevó una guerra sangrienta como ninguna. Argentina no tuvo más población de color del África, que estaba lleno, como toda Sudamérica, de gente de color, porque los mandaron todos al frente a hacer carne de cañón en un territorio paraguayo que en 1870 estaba lleno de fiebre amarilla, mosquitos, paludismo. Morían solamente por entrar en el territorio paraguayo. Por eso prácticamente la Argentina, después de allí, durante casi 100 años no tuvo población negra. Se da cuenta todas las maldiciones que están sobre la tierra y que tienen que ver con fiestas, con tradiciones y otras cosas más. Pero afectan las generaciones, porque dice el Señor, yo visitaré el pecado de la tercera y cuarta generación. Y le puedo garantizar que esto que está, aquí hay hermanas del Paraguay, hermanos, y si se fijan en sus propias familias van a ver el típico caso de la mujer que se embaraza, tiene un hijo, luego el hombre se va con otra, la embaraza, tiene un hijo, y así hasta 3 y 4 veces. Yo he conocido hombres que tienen 14 hijos con diferentes mujeres. Y como si fuera nada. También hay un serio problema de alcoholismo desde hace más de 200 años, que hoy se repite. Yo he visto jóvenes que fueron, por ejemplo, venían en nuestra hermana Elena, no sé si está, creo que sí. No. En un cumpleaños de ella, viene un joven y yo lo vi bajar con una heladera de esas portátiles gigante, pero parecía un sarcófago. Se tomó 48 cervezas porque fue encargado de hacer el asado, la comida y todo. Yo creo que se tomó 48 cervezas. Una heladera llena. Y luego, como es lo común, se embriagan, se ponen con alguna mujer, y si quedan embarazadas, es un honor para el hombre paraguayo darle su nombre, como era en 4 generaciones atrás. Por eso les marco lo importante que es esto para romperlo y quebrarlo en el nombre de Jesús. Momo tiene que ser destruido en todo el mundo, ya está cayendo, ya está vencido este secuaz de Satanás. La fiesta de la carne para Baal se terminó. Este será el último papa para mí, porque lo que llevan encima y las costumbres de los ritos católicos son tomadas de los dioses cananeos, son tomadas de dioses romanos, no de cristianos. Fíjense cómo esto está engañando aún, porque dice en los postreros tiempos habrá falsos profetas que engañarán aún a los creyentes. Amén. Esta es la enseñanza que quería compartirles y decirles que no tengan temor ninguno. Preparen todos sus casas, sus vidas para recibir a gran cantidad de gente. Va a haber grandes movimientos migratorios en todo el mundo. Gente escapando de guerras, de hambre, pero los hijos de Dios tenemos que preparar nuestras voces, salir de la comodidad para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Ser realmente, tener un corazón de samaritano, de hospedador, un corazón con amor de Dios para bendecir a todos aquellos que van a sufrir. ¿Pero por qué? Porque se apartaron de Dios, porque no reconocieron la autoridad de Cristo. Todos los seguidores de Momo y toda la pandilla de demonios que le sigue se burlan del Evangelio, se burlan de Dios, pero de Dios no se burla nadie. Ellos creen que se burlan. Pero fíjese que todos los que han participado activamente en organizaciones, por ejemplo en Brasil, del carnaval y de Escola do Samba, siempre terminan muy mal. Asesinados, violentados, violados y con muchos problemas de adicciones. Cada nación, y por eso hago hincapié, y en todos estos lunes vamos a ir viendo
todos estos temas, tiene que conocer su historia y liberarse. Librarse de las maldiciones viejas. Imagínense que esta ley que les digo nació de la cabeza de la nación, que era un acto patriótico embarazar mujeres para que haya hombres paraguayos luego para defender la tierra. Y fíjense que hoy día Paraguay tiene nada más que 7 millones de habitantes. O sea que la cosa no funcionó. Y lo digo con todo respeto y el amor que Dios sabe que tengo por la tierra paraguaya, que voy hace más de 20, 30 años que voy a Paraguay. Estoy muy bien recibido, pero la verdad hay que decirla en estos ámbitos proféticos, porque nosotros somos los que vamos a librar la tierra. Nosotros somos los que vamos a levantar la voz de Cristo, la iglesia de Cristo. Si la iglesia no se moviliza y nos saca a luz estos temas, porque son espíritus que engañan, lo hacen ver como natural que un hombre tenga hijos con diferentes mujeres. Eso es fornicación. Entonces, les propongo que oremos. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Y vamos a orar para que el trono de esta potestad, Momo, se prenda fuego en este mismo instante. ¿Sí? Prendan sus cámaras, por favor, y vamos a orar. Los que puedan y que quieran, no obligo a nadie. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gloria se manifieste, y estamos decretando en esta noche, declarando en tu nombre, que toda festividad pagana, toda festividad de adoración a este inmundo, a este principado de perversión, de burla, de mentira, llamado Momo, se destruye ahora. Todo el espíritu del carnaval, como le llaman en algunos lugares, se cae y se muere en este mismo instante. Aplicamos la sangre de Cristo sobre cada nación aquí representada. Bendecimos, Señor, a tus hijos. Bendecimos, Señor, a cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, las familias de todos los hermanos que están aquí representados. Bendecimos, Señor, las generaciones anteriores, hasta la tercera y cuarta generación. Lo que era pecado, lo que era lascivia, lo que era descontrol se transforma en bendición. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se desata sobre toda la tierra. Señor, no habrá ataque, no habrá nada, porque tu voz se levanta en todas las naciones de la tierra. Señor, yo quiero ver ese día que mi nación y todas las naciones del mundo prohíban esta festividad pagana inmunda, lejos de la cristiandad. Señor, quita a todos los mentirosos que aún se mezclan en las iglesias para decir que esto es fanatismo religioso. No, no es fanatismo religioso. Esto es decir la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y por la verdad estamos orando. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua Artiga Cámara Baxei. Urebekende Cámara Malaya. Arraba Kita Ribasenda Laba Urobushenda Labakaya. Levanta poder sobre cada persona, sobre cada ciudad, sobre cada hijo, hija de Dios en las naciones, Señor. Señor, te pedimos una plegaria, levantamos un clamor especial para que cese la guerra, Señor, si es tu voluntad, allí en Ucrania, Rusia, en todos los países del este. Señor, que no haya más derramamiento de sangre inútil. Señor, en el nombre de Jesús, pon sabiduría en los líderes para que se acabe de una vez y para siempre las guerras. Señor, queremos tu venida ya. Te pedimos, Señor, si es tu voluntad. Sabemos que las señales se están cumpliendo, pero solo tú sabes la hora. Pero venimos como iglesia de Jesucristo, como hermanos en Cristo, a ponernos contra todo espíritu inmundo, potestad, que venga a destruir las vidas de las personas. Hay países, lugares, ciudades, donde hombres, mujeres y niños fueron destruidos por este tipo de demonios durante 500, 600, 1000 años, Señor. Y no pueden sobrevivir a esta era, porque esta es la era nueva, el tercer milenio, el día de tu venida. Señor, en el nombre de Jesús, limpia la tierra entera. Señor, en los países aquí representados por cada uno de mis hermanos y hermanas,
Señor, que la bendición del Santo de Israel les llene con poder y gloria. Que sea algo tremendo. Señor, que tengan el poder y la autoridad para revertir todo lo que ha desparramado este inmundo ser de Momo. Se quebranta todo lo que él sembró, se pudre la semilla y se planta la semilla del Evangelio, la semilla de Cristo. El poder de Dios ahora se desata sobre toda la tierra, sobre todas las tierras, sobre los Estados Unidos, sobre España, sobre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, todas las naciones van a alabar el nombre de Jesús, como dice el capítulo que leímos de Miqueas. Las naciones van a alabar el nombre de Jesús, todas las naciones, Señor. Y nosotros, la iglesia, tenemos el deber de preparar tu venida, Señor, de prepararnos como iglesia, como novia de Cristo, para revertir todo el poder de este satanismo inmundo que quiso invadir familias enteras, ciudades enteras, Señor, pero no lo va a lograr. Porque todo el paganismo será destruido, ya está siendo destruido en todo el mundo. Señor, en el nombre de Jesús, que todos los rostros de todos los seres humanos se vuelvan a ti. Que te miren a ti, Señor, y proclamen tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, yo declaro tiempo de victoria y no de derrota. Y declaro destruido a Momo, a Carnivale, a cualquier tipo y nombre de espíritu de lascivia, de engaño, de burla que se plantea en estas fechas. Y en el nombre de Jesús nos declaro a todos, y me incluyo, protegidos por la sangre de Cristo, guardados por ángeles del Señor. Te prohíbo, Momo, y todos tus huestes que traes contigo, todo tipo de contraataque, todo tipo de retaliación, se dice en portugués, todo tipo de contraataque armado, todo tipo de trampa. Ya no caerá nadie más bajo tu trampa, inmundo asqueroso, y te vas al mismo lugar de donde saliste, al pozo del abismo, donde tienes que estar por siempre y para siempre. Tú y tu jefe, todos se van ahora en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, un tiempo de paz para todos los hijos de Dios, pero con poder y gloria estamos destronando potestades y principados en toda la tierra, porque esa es nuestra tarea. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Bendecidos todos. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Hable ahora o calle para siempre. Como dicen, ¿no? En los casamientos. Bendiciones. Hola. Somos varias. Y sí, están todas. Bueno, primero Andrea, la primera que habló, a ver. Quería saber, empezó a circular por internet un tal Momo, que era un bicho negro con ojos espantosos, que, bueno, aparecía sobre todo a los niños. ¿Qué relación tiene con el rey Momo este del carnaval? Es el mismo. Los demonios cambian de nombre según los países y según las tradiciones. Los grandes, ¿no? Estamos hablando de principados o fortalezas territoriales. Siempre se lo representaba en la antigüedad como un hombre alto, negro y muy gordo, hiperobeso. Y ataca a los niños, ataca la adolescencia, la inocencia. La pedofilia es producto de fortalezas y principados como este. Ok. Wow. La verdad que era muy feo, hasta a mí atemorizó. Sí, son feos. Sí, horrible. No es nada agradable. Yo veo constantemente el mundo espiritual. Yo estoy hablando de lo que yo veo. Veo vista natural, la visión que Dios me dio, veo el mundo espiritual, ángeles y demonios. Más bonito ver un ángel que ve estos bicharracos asquerosos. Porque ellos se van a presentar disfrazados de bondad, de todo bien, de alegría, como el carnaval. Pero en realidad son horribles. No como yo, que soy rubio de ojos verdes, pero... Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más? ¿Quién quiere hablar ahora? La vemos ocupada, Gabriel. Yolanda. Díganos. Sí, disculpe, profeta, ¿cuál era la escritura esa de Miqueas? Miqueas capítulo
4 del 1 al 5. Del 1 al 5, sí. Muy bien, muchas gracias. Ahorita que estaba hablando de lo feo que son esos demonios, en una ocasión, y yo no entendía, pero ahorita estoy entendiendo mejor, yo veía esos demonios sobre esas personas, encima de esas personas, como algo así como un demonio con harina, harinado. Harinado Entonces, tiene que ser sudamericano, y toda la cordillera de los Andes festejan el carnaval con harina. Se arrojan harina blanca y luego ajá, sí. pactan a la diosa de la tierra. La Pachamama es en la parte sur de Perú, Ecuador, y tiene otros nombres en el norte. Pero son siempre los mismos bichos. ¿Amén? Sí, ok, gracias, gracias. No, gracias a ti. Gabriela, ¿o se está yendo o está llevándose la tienda? Ya estoy cerrando, pastor, ahorita. Ah, bueno, sí se Estoy escucha. poniendo la alarma. Bueno, ¿cuándo viajas? ¿Mañana? Sí, viajamos mañana. Con Félix viajamos, pastor. Ah, viaja Félix. Y me parecía raro que trabajara tanto, así que ya. Sí, ahorita estoy trabajando más. Bueno, Pero va a trabajar desde Ecuador, pastor. está bien. Porque él trabaja conectado. Bueno, bendiciones entonces. Nancy. Gracias, pastor. Por favor, sus oraciones. Sí, y también oren por mí, acuérdense del abuelo. Siempre oro yo por usted, pastor. Bueno, gracias. Sí. Bueno, si alguien más. Bueno, vamos a orar entonces y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Mónica, ¿está ahí? O Yolanda, que está acá de frente ya. Ore, Yolanda, si quiere. ¿Vos querés preguntar algo, Priscila, no? ¿No? Bueno. ¿Puedo orar, Pastora Yolanda? Sí, amén. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por este día, Señor, que nos has dado, Señor, esta enseñanza, Señor, poderosa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos equipas, nos das las estrategias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque queremos ser más eficaces, Señor, en nuestro servicio, Señor, para ti, Señor, para tu obra, Señor, para hacer, Señor, lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, que este conocimiento, Señor, que adquirimos día a día, Señor, nos bendice tanto, Señor, nos ayuda tanto cada día, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, ministrándonos, Señor, a través, Señor, del profeta, Señor. Te damos muchas gracias por el profeta. Síguelo usando, Señor. Sigue fortaleciéndolo a él y su familia. Sigue bendiciéndolo, Señor, en cada área de su vida, Señor. Te damos muchas gracias por su vida, Señor. Muchas gracias, Señor, también por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, que vamos a guardar todas estas enseñanzas y las vamos a poner por obra, vamos a aplicar, Señor, este conocimiento que estamos recibiendo, Señor, y vamos a ser mejores guerreros y mejores guerreras, Padre, para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu perfecto sacrificio, Señor, que nos ha librado, Señor. Nos ha librado del pecado, nos ha librado, Señor, de la maldición, nos ha librado de la enfermedad, nos ha librado de tantas cosas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, que tú nos fortaleces espiritualmente, Señor, para que nosotros defendamos, Señor, la tierra, Señor, que defendamos, Señor, que oremos, ayunemos, enseñemos, Señor, hagamos todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos para tu gloria, Padre. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la honra y toda la gloria, el honor y la alabanza son para ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, amén, hermanos.